Bueno, amados, que la paz y la gracia del Señor estén con la vida de cada uno de ustedes en esta hora. Paz y gracia para todos. Bienvenidos una vez más a este canal JL López Apología. Hoy vamos a continuar con nuestra serie Una fe responsable y hoy vamos a tocar un tema muy importante para cada uno de nosotros como Iglesia de Cristo, como discípulos de Cristo, como cristianos evangélicos, como cada uno de ustedes se pueda identificar en Cristo o con Cristo. Amén. Un abrazo para todos. Póngase cómodo, hermano, no, pero no se me vaya a dormir. Coja su Biblia y coja su libreta de apuntes, porque hoy vamos a tocar un tema muy importante para cada uno de nosotros. Bien. Hace unos meses atrás realicé un video que yo subí al perfil de TikTok que yo tengo. Y en ese video, hermanos, yo hablaba acerca de el problema que hoy tiene el cristianismo contemporáneo, ¿sí? El perfil que yo tengo en la plataforma de TikTok es un perfil completamente apologético. Hay personas que no comprenden qué es apología, no entienden cuál es el propósito de la apología. La apología no tiene como propósito fundamental hacer evangelismo. Hay quienes hacen evangelismo en las redes sociales. El perfil mío es completamente apologético. No está enfocado en hacer evangelismo. Ok. Eso muy pocas personas desafortunadamente lo comprenden. Ahora bien, présteme atención. En ese video que yo compartí, yo hablaba acerca del problema que tiene el cristianismo de hoy, ¿sí? Que es un problema bien complejo y yo lo expresaba de esta forma, ¿sí? Y quiero que me presten mucha atención a esto, por favor. Présteme mucha atención a esto porque yo les puedo asegurar que la mayoría de ustedes, bueno, excluyo a los que se congregan regularmente conmigo, ustedes ya saben esto, pero la mayoría de los que tal vez no se congregan conmigo y no siguen las enseñanzas que yo por misericordia del Señor puedo compartir, no entienden o no comprenden lo que yo les voy a decir a continuación. Ojo aquí con esto, por favor, que es muy importante. Y por favor, mediten en esto. Ojo aquí, por favor. Mediten seriamente en esto, amados hermanos. ¿Cómo yo me doy cuenta de la gravedad que hoy hallo dentro del cristianismo contemporáneo? ¿Sí? Póngame cuidado aquí, por favor. ¿Cómo yo logro discernir el problema real que el cristianismo contemporáneo tiene? Repito, presten mucha atención aquí, hermanos, porque sé que muchos de ustedes, la mayoría de ustedes, repito, no han meditado en esto que yo les voy a plantear a continuación aquí, por favor. Presten mucha atención aquí, por favor. Yo decía en ese video lo siguiente, el problema que hay dentro del cristianismo evangélico hoy y que es un problema que se vuelve complejo o que hace complejo mejor el poder identificarlo es el siguiente. El problema del cristianismo evangélico de hoy no tiene que ver con evangelio, tiene que ver con doctrina, ¿sí? Póngale cuidado a eso que acabé de decir allí. El problema del cristianismo evangélico hoy no tiene nada que ver con asunto de evangelio, sino con doctrina. Ya les explico eso. Pónganme atención a esto, por favor. Los que no han escuchado esto, ojo, si ustedes van
a cualquier denominación, ¿sí?, llamada cristiana evangélica, ustedes no van a tener problema con el evangelio. Présteme atención, entendiendo lo que es evangelio. ¿Por qué les digo entendiendo lo que es evangelio? Porque muchos cristianos evangélicos confunden evangelio con doctrinas del evangelio. Esos son dos conceptos completamente distintos. Y si yo no los comprendo, los voy a confundir. Y no puedo confundir esos dos conceptos, porque el problema que hay dentro del cristianismo evangélico hoy es doctrinal, no es con el evangelio de Cristo. Me explico. Yo voy a cualquier denominación llamada cristiana evangélica y yo voy a encontrar el mismo evangelio, entendiendo qué es evangelio. ¿Qué es evangelio? Que Jesús, siendo el Hijo de Dios, ¿cierto? Estando en forma de Dios, desciende a la tierra, toma forma de hombre, va a la cruz, muere en la cruz, es sepultado, al tercer día resucita, asciende a la diestra del Dios Padre y hoy está gobernando al lado del Padre. Ese es el mensaje en el cual está centrado la salvación que hoy el cristianismo evangélico predica y ofrece. Allí no vas a encontrar divisiones en cuanto a ese evangelio, en ninguna denominación de todas las que hay en el mundo entero. Nunca ustedes van a llegar a una denominación que les digan, no, mira, nosotros aquí no creemos que Cristo murió en la cruz del Calvario. Aquí el evangelio de salvación que predicamos es que el que murió en la cruz del Calvario fue un ángel alto, él, lo más de hermoso, y que el ángel derramó su sangre en la cruz del Calvario y por medio del sacrificio de ese ángel hermoso, nosotros hoy tenemos vida eterna. Ese problema ustedes no lo van a encontrar, repito, en ninguna denominación cristiana evangélica, porque el problema no es de evangelio. El evangelio en ese sentido es el mismo. El problema que hay dentro del cristianismo evangélico hoy es un asunto que tiene que ver con doctrina, no con evangelio. Ojo allí, no con evangelio. Y me parece muy importante esto, hermanos, que les quiero explicar aquí. Estoy tratando de ser más pasivo para hablar, no acostumbro a hacerlo, pero necesito que todos comprendan esto que les voy a explicar aquí. No sé si me están entendiendo, ¿sí? Espero me estén entendiendo. Nunca usted va a encontrar una división en ese sentido. Usted puede ir a una iglesia pentecostal, a una carismática, puede ir a una iglesia bautista, y usted revisa cuál es el evangelio, cuál es el centro del evangelio. Y en todas te van a hablar de lo mismo. El que murió en la cruz del Calvario fue Cristo, y Cristo murió por mis pecados, su sangre fue derramada por mis pecados, Él en la cruz del Calvario, y por medio de ese sacrificio yo tengo perdón de pecados, por medio de ese sacrificio tengo vida eterna, por medio de ese sacrificio tengo identidad. Te van a hablar de lo mismo. Nadie te va a decir que el que murió en la cruz fue un ángel, o que el que murió en la cruz fue Pedro, o que el que murió en la cruz fue Pablo. No, el mensaje es el mismo. Ahí es donde está el peligro que tiene el cristianismo evangélico hoy. Porque cuando un cristiano no identifica que evangelio es una cosa y que las doctrinas, que es el fundamento por medio del cual la iglesia, como lo prediqué el domingo, al ser una estructura espiritual, tiene que irse fundamentando, ir creciendo todos los días. Yo no crezco todos los días con el evangelio. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo esto, hermanos? Ojo, yo como ministro no puedo predicar todos los domingos del evangelio de Cristo. Ok, yo ya enseño el evangelio y la gente ya entiende que es el evangelio, el cual nos fue dado. ¿Sí? Al otro domingo no puedo hablar del evangelio, ya tengo que tocar temas profundos, ya tengo que ir a la leche, tengo que ir a un poco de vianda, tengo que ir a un poco de carne.
espiritualmente hablando, estoy hablando de enseñanza, estoy hablando de poder compartirle a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, el conocimiento, una exposición de la escritura para que la iglesia pueda crecer en el conocimiento de Dios. Eso de lo que les estoy hablando es un asunto doctrinal dentro del cristianismo. Eso no tiene que ver con evangelio. Y les aseguro, hermanos, que muy pocos cristianos evangélicos entienden lo que yo les estoy explicando aquí. Muy pocos no comprenden esto. ¿Por qué? Porque se identifica doctrinas con evangelio. Y Pablo presenta el evangelio de manera clara. Pero Pablo también enseña, estableció el fundamento doctrinal para la iglesia. Repito, fundamento por el cual nosotros tenemos que ir siendo edificados todos los días para que alcancemos la estatura del varón perfecto, para que logremos alcanzar ese estándar todos los días, y no tiene que ver con evangelio, tiene que ver con doctrina. Espero me hayan entendido eso. Ese es el problema que hay dentro del cristianismo evangélico. Es un problema doctrinal. El problema no es con el evangelio. Vos vas a encontrar en todas las denominaciones el mismo evangelio. Lo que no vas a encontrar en todas las denominaciones es la misma doctrina. Y allí es donde radica el grave problema que hoy tiene el cristianismo evangélico. ¿Sí? Que es un problema que yo hace muchos años lo he venido enfrentando, trato de enfrentarlo todos los días. Sé que es un asunto complejo, sé que es un asunto complejo, sé que es un asunto en el que muy pocos ministros hoy meditan, hermanos, y lo sigo comprobando todos los días. Este es un asunto en el cual muy pocos ministros meditan. Yo me sigo topando con ministros que siguen creyendo que dentro del cristianismo hay doctrinas primarias y doctrinas secundarias. Pablo nunca enseña sobre doctrinas primarias y doctrinas secundarias. Pablo nunca enseña, ustedes nunca van a encontrar en la escritura, nunca van a encontrar en la escritura, hermanos, ustedes pueden estar de acuerdo en estas doctrinas, pero es normal que estén en desacuerdo en estas otras doctrinas. Pero tranquilos, hermanos, no le pongan cuidado a eso. Lo importante es que ustedes estén de acuerdo en estas doctrinas, aunque en estas otras doctrinas ustedes no estén de acuerdo. A la final, pues todos somos seres humanos y vaya y venga. Pero tranquilos, lo importante es que ustedes estén de acuerdo en estas doctrinas. Eso es filosofía humana. Esas palabras nunca las vas a encontrar en la escritura, pero sí te las topas en muchos ministros hoy, que de alguna manera, hermanos, consciente o inconscientemente, se quieren lavar las manos ante el problema que hoy el cristianismo tiene. ¿Sí? Entonces, como saben que enfrentar ese problema es un asunto de hombre de Dios, que simplemente se lavan las manos. No, tranquilo, hermano, tranquilo, pastor. Lo importante es que estemos de acuerdo en estas doctrinas, que son las doctrinas primarias, aunque en estas otras no estemos de acuerdo. No importa, esas son doctrinas secundarias. Vuelvo y repito, ojo con eso, porque Pablo nunca enseña de doctrinas primarias y de doctrinas secundarias. Ok. Uno de los gravísimos problemas que hay dentro del cristianismo hoy es un asunto que tiene que ver con lo que tal vez usted ha escuchado como legalismo, ¿sí? Ojo aquí. El legalismo, hermanos, y aquí es donde yo entro en un debate frontal con mucho cristiano evangélico, porque cuando uno entra a profundizar en la palabra y cuando uno saca la perla, para los que me entienden lo que estoy diciendo, cuando uno profundiza en las, valga la redundancia, en las profundidades de la escritura y se mete abajo con oxígeno y todo y logra llegar al fondo y saca uno una perla, ojo, y saca uno una perla de las profundidades de la palabra de Dios. Y contento uno con la perla que encontró, le dan a uno ganas, obviamente, de compartir esa perla con otros.
Allí radica un problema. Jesús dijo, no echéis lo santo a los perros, ni deis vuestras perlas a los cerdos. Cuando uno realmente experimenta ese sentimiento, cuando vos sabes que tenés una perla ahí y querés compartirla a otro, pero ese otro no la ve como una perla, sino que ese otro tiene una actitud de cerdo que lo único que quiere hacer con tu perla es destrozarla, pisotearla, eh, corromperla, etcétera, etcétera, ahí es donde surge el problema. ¿Me están entendiendo? Ahí es donde surge el problema. En el cristianismo de hoy abunda mucho el asunto del legalismo. Repito, una de las doctrinas más peligrosas que hoy ustedes se topan dentro del cristianismo evangélico es el legalismo, ¿sí? El legalismo tiene una apariencia de santidad. El legalismo intenta vender santidad, intenta vender pureza. Ojo, intenta vender santidad, intenta vender pureza, intenta vender como una figura de alguien o de un grupo que camina prácticamente, no camina, prácticamente levita, ¿sí? Eso hace el legalismo. Intenta vender una forma, ojo aquí, una manera de alcanzar justicia y santidad, pero no a la manera de Dios, sino a la manera humana. Ojo aquí. Entonces, cuando vos llegás con la verdad de la escritura y enfrentás al legalista, el legalista te va a esperar así, mira, así. Te va a esperar así, ¿sí? Con las uñas afuera, listo para mandarte el zarpazo. Porque el legalista está adoctrinado para creer que la justicia que Dios exige y que la santidad que Dios exige está sujeta a lo que yo humanamente pueda hacer. Y ahí es donde nacen todos los mandamientos humanos, habidos y por haber, en toda la historia de la Iglesia de Cristo hasta el día de hoy, que no solamente le han hecho daño a la iglesia bíblica, sino, oiga, aunque esto le suene raro, esto que le voy a decir le podrá sonar raro, pero es una realidad. El legalismo no solamente le ha hecho daño a la iglesia de Cristo, sino que también le hace daño al impío. Porque el legalista pretende presentarle al impío una carta, ¿sí? Un papiro, y abren el papiro y el legalista comienza a decirle al impío, para que vos seas salvo, tenés que hacer esto, tenés que cumplir esto, tenés que cumplir esto, tenés que cumplir esto y tenés que cumplir esto. Entonces, el impío que no conoce nada de redención, de resurrección, de imputación de justicia, de imputación de santidad, entonces el impío dice, no, hermano, yo no soy capaz de hacer eso. Uy, tremendo, o sea, mis respetos para ustedes. ¿Ustedes son capaces de cumplir esto? Y el legalista dice, sí, saca pecho y dice, sí, claro, nosotros cumplimos todo esto. Porque esta es la santidad a la cual Dios nos llamó. Y ahí es donde el legalista tergiversa completamente lo que es justicia bíblica y santidad bíblica. ¿Sí? Ojo, el legalismo lo que busca es desplazar y lo hace perfectamente. Ojo aquí. El legalismo lo que hace es desplazar el sacrificio y la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué produce el legalismo al desplazar la obra de Cristo? Produce una obediencia basada, ojo aquí, en el mérito humano en vez de una obediencia basada, fundamentada en la gracia de Dios. Jamás confundan, amados hermanos, escuchen aquí, jamás confundan obediencia, jamás confundan obediencia con legalismo. No cometan
es error. Si alguien que me está escuchando aquí ha venido cometiendo ese error, yo se lo digo, hermano, no cometa más ese error. Y pídale al Espíritu Santo la capacidad que usted necesita para poder discernir lo que yo le voy a enseñar en esta noche. Ojo aquí con esto. Jamás lo haga. El legalismo pretende enseñar, establecer un principio que es completamente diabólico. Ojo, completamente diabólico. En estos días yo explicaba en un video esos dos extremos, ¿sí? El legalismo y el libertinaje. Los dos extremos no honran a Dios. Ojo aquí. Los dos extremos no honran a Dios. Ustedes se encuentran hoy dentro del cristianismo estos dos extremos, legalismo y libertinaje. Los dos extremos no honran a Dios. Pastor, ¿por qué los dos extremos no honran a Dios? Porque el legalismo impone, inventa pecados donde Dios no los estableció. Ojo. Y la otra parte, ojo, la otra parte, que es el libertinaje, quita pecados donde Dios sí los estableció. Por eso esos dos contrastes no pueden honrar a Dios de ninguna manera. Ahora bien, cuando se habla de legalismo, puede ser que alguien diga, bueno, ¿cuál es el origen del legalismo? Y esto es demasiadamente importante teológicamente hablando para cada uno de nosotros. Ve, ¿cuál es el principio del legalismo? ¿En dónde nació el legalismo? Automáticamente alguien puede decir, el legalismo comenzó con los fariseos, con los publicanos, con los escribas, con todos esos judíos religiosos que señalaban a Cristo Jesús cuando estuvo en su ministerio. La verdad, amado hermano, es que el legalismo como principio no comenzó con los fariseos. Los voy a llevar a dónde comenzó el legalismo en la Biblia. Quiero que por favor vayan conmigo al libro de Génesis. Vayan por favor al libro de Génesis, capítulo 3. Libro de Génesis, capítulo 3. Vamos a leer, vamos a leer desde el versículo 6. Génesis, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 6 y el versículo 7. Bien, espero que tengan su Biblia ahí en mano. Abran su Biblia, por favor. Génesis, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 6 al versículo 7. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Dice así el texto. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, dice el texto. Ojo, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Verso 7. Ojo aquí, verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ojo aquí, por favor, todos. Ojo aquí. Entonces dice el texto, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Explico el texto. Cuando el hombre peca, automáticamente la santidad en ellos se derrumba, la perfección en ellos se derrumba. Cuando hablo de santidad, hablo de la inocencia que había en el hombre antes de que el hombre cayera en pecado. Ojo ahí con esto, por favor. Ojo con esto que es muy importante. Cuando el hombre cae en pecado, algo sucede en el espíritu de ellos, algo sucede en el espíritu de ellos
que les permite comprender que ellos estaban desnudos. Siempre estuvieron desnudos en el huerto de Dios. Siempre. Dios los creó y desnudos los puso en el huerto y desnudos vivieron en el huerto. Desnudos compartieron en el huerto, pero nunca habían desarrollado la conciencia de que estaban desnudos. ¿Qué fue lo que hizo que Adán y Eva despertaran la conciencia y pudieran ver sus cuerpos y reconocer que estaban desnudos? El pecado que entró en ellos. Ahora ponga cuidado aquí. Cuando ellos reconocen que estaban desnudos, automáticamente salen a hacer algo, ¿cierto? ¿Qué es lo que ellos salen a hacer cuando reconocen que estaban desnudos? Algo no estaba bien. Cuando ellos pecan, se miran y dicen, wow, aquí algo no está bien. Toca ir a cubrirnos, que es lo que ellos hacen, dice la escritura. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Apunte ese texto bíblico, hermano, porque ese es el inicio. Así comenzó el legalismo. Recuerden que el legalismo es el intento del hombre de justificarse y de santificarse a través de una acción propia de él. ¿Me están entendiendo? Allí es donde nace el legalismo. El hombre intentó cubrir su pecado con una acción propia, cosiendo hojas de higuera. Allí nace el legalismo. ¿Sí? ¿Qué es lo que el legalismo dice o intenta enseñar? Yo puedo hacer algo para ganarme la justificación y la santidad delante de Dios. Yo puedo alcanzar el favor de Dios si hago esto. Yo puedo alcanzar la benevolencia de Dios si me comporto así. Yo puedo alcanzar el amor de Dios, la bendición de Dios, si yo hago esto, pero si yo hago esto la pierdo. Pero si yo hago esto vuelvo y la gano. Entonces, ese es el legalismo, repito, es el intento de alcanzar lo que yo no puedo alcanzar por mis propios méritos, por mi propia obra humana, lo que el Señor alcanzó por cada uno de nosotros. Vuelvo y se lo repito. Todo intento del hombre de alcanzar justicia y santidad, aparte de Cristo, llámelo legalismo, amado hermano. Y eso no es bíblico. ¿Me están entendiendo? Bien. Cuando Dios se topó con ese legalismo, ojo, cuando Dios se topó con ese legalismo, leámoslo, versículo 21. Salte por favor el versículo 21. Versículo 20, leamos el verso 20 y el verso 21. Dese cuenta lo que Dios hizo. Dice el verso 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, perdón, versículo 20, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y los vistió. ¿Saben qué fue lo que Dios hizo allí, no? El Señor se dio cuenta que el hombre no podía cubrir su pecado con hojas de higuera, con una acción humana, con una obra humana. Ojo con el principio que hay allí. Miren lo importante de entender el principio de Dios. Ojo aquí, ojo aquí. Pongan cuidado el principio maravilloso que encontramos en la escritura, hermanos. El Señor pudo haber permitido que ellos se quedaran allí con sus hojas de las hojas que ellos cosieron, ¿no? Pero dijo no, eso no cubre el pecado del hombre. ¿Y qué hizo? Ahí es donde sucede la primera muerte por causa del pecado. Hasta ese momento, iglesia, ningún ser humano
y ningún animal había muerto. Cuando el hombre peca, automáticamente el pecado entra no solamente en el hombre, sino que entró en toda la creación y es lo que dio lugar a la primera muerte de un animal. Lo digo en otras palabras para que me entiendan. El pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén fue lo que dio lugar al primer sacrificio. ¿Me están entendiendo? Fue lo que dio lugar al primer sacrificio. Para Dios cubrir el pecado del hombre, tuvo que tomar un animal, sacrificarlo, y con la piel del animal, versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahí encuentran ustedes el principio tanto del legalismo, ahí encuentran ustedes cómo comenzó el legalismo, el intento del ser humano bajo pecado, porque el hombre allí ya estaba bajo pecado. El intento del hombre de alcanzar justicia y santidad por sus propios méritos. Y al mismo tiempo, en la misma historia, encuentran el principio de que lo único que logra justificar al hombre, cubrir el pecado del hombre, es un sacrificio. Y ese sacrificio tenía que contener derramamiento de sangre. El animal que Dios sacrificó para sacarle la piel y con la piel cubrir el pecado del hombre, al ser sacrificado, en ese sacrificio hubo derramamiento de sangre. Ese animal que Dios sacrificó en ese contexto, la Biblia no dice qué animal es, pero fue un animal, hermano. Y ese animal allí ya era tipología, era figura de Cristo. Y ahí es cuando encontramos, repito, el principio para yo poder comprender sin ningún problema que mi justicia y mi santidad yo no la puedo ganar por mérito propio. No la hago con un buen comportamiento mío. Y esto sí que le duele a los religiosos. Un religioso que me escuche hablar esto va a decir que yo soy un apóstata y que soy un hereje, porque el religioso cree que su justicia y su santidad radican, equivalen o están sujetas al buen comportamiento que él tenga en la vida. Y eso no es lo que nos enseña la Escritura. No sé si me están entendiendo, amados hermanos. Ojo, cuando ustedes leen lo que ocurre ahí en el versículo 21, ahí es donde encontramos que Dios muestra de manera clara que la cobertura sobre el pecado debía venir mediante un sacrificio. Repito, hermano, y el sacrificio no fue del hombre. Ustedes allí no encuentran ningún mandamiento de Dios a Adán y a Eva de que hagan un sacrificio para cubrir su pecado. No, el sacrificio fue el de aquel animal que el Señor tomó para quitarle la vida, usar su piel y ponerla encima del cuerpo de un hombre y de una mujer que ya había caído en pecado y en transgresión de Dios, delante de Dios. ¿Me están entendiendo, sí o no? Ahí es donde hallamos el principio. Espero me estén entendiendo, hermanos. La justificación y la santidad vienen a nosotros por medio de un sacrificio no nuestro, no mediante un sacrificio humano. Entonces des en cuenta cómo desde Génesis, la palabra de Dios, Dios mismo, a través de su palabra, nos presenta lo que hoy muchos pueden comprender, ver o discernir como dos caminos. ¿Sí? ¿Cuáles dos caminos? La gracia de Dios y el esfuerzo humano. La gracia de Dios que es suficiente para traer sobre mi vida justicia y santidad. Y el otro camino es el esfuerzo humano que radica
en obras, en lo que vos podás hacer, en lo que yo pueda hacer. Y si usted mira, hermano, en la Biblia, toda la Biblia desarrolla este conflicto. El deseo de Dios de justificar al hombre a través del sacrificio de su Hijo y el deseo del hombre de alcanzar justicia y santificación a su propia manera o a través de su propio esfuerzo. ¿Me están entendiendo? Ok. Quiero que vaya por favor a Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, vamos a leer del versículo 3 al 5. Ponga cuidado aquí, por favor. Génesis capítulo 4, del versículo 3 al 5. Dice así. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Ponga atención aquí, hermano, por favor. Vuelvo y lo leo. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Permítame, le voy a explicar algo aquí que muchos cristianos hoy no han logrado comprender, hermano. Permítame, yo les explico algo aquí para que ustedes todos puedan tener esto claro y para que cuando alguien les pregunte a ustedes, vení hermano, hermana, explícame esto, porque yo no lo he podido entender, ¿en qué radicó que Jehová Dios viera con agrado la ofrenda de Abel y que no viera con agrado la ofrenda de Caín? ¿En qué radicó eso? Ahora bien, ponga cuidado a esto. Cuando usted lee el versículo 3, hermano, se va a dar cuenta que por ninguna parte el texto, cuando Moisés escribe este texto, bajo inspiración de Dios, Moisés no relata algo que es importante entender, que es lo siguiente. Cuando Moisés escribe allí, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, Moisés por ninguna parte en ese versículo 3 hace una mención de que la ofrenda de los frutos de la tierra que Caín trajo al Señor eran unos frutos malos, eran unos frutos feos. No, eso no es lo que el texto nos enseña. Ojo aquí. Simplemente Moisés dice que Caín, como labrador de la tierra que era, trajo los frutos de la tierra. ¿Sí? Y Abel trajo también, pero de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que tocó el corazón de Jehová Dios? Que hizo que Dios, y esto es importante, hermano, no vayan a caer en el error, porque muchos cristianos evangélicos han caído en ese error en creer que Dios tiene elegidos, en creer que Dios tiene, ¿cómo es la palabra? Que Dios tiene privilegiados, que Dios hace acepción de personas o que Dios tiene consentidos. No, no lo vean de esa manera. Pongan cuidado a esto. ¿En qué radicó que Dios mirara con agrado la ofrenda de Abel y no la ofrenda de Caín? Escriban esto, por favor, para que no se les olvide. Tomen apunte. Escriban en el carácter de su ofrenda. Escriban eso los que toman apuntes, para que nunca se vayan a olvidar de eso. ¿Cuál fue la diferencia entre las dos ofrendas? El carácter que tenía cada una de las ofrendas. ¿Sí? Ojo aquí con eso. ¿Qué presentó Caín? El fruto de su trabajo, hermano. ¿Qué presentó Abel? Abel presentó delante de Dios una ofrenda, ojo aquí, presentó una ofrenda
que requirió, derramamiento de sangre. Abel presentó una ofrenda, vuelvo y lo repito pausadamente para que entiendan, pero la ofrenda de Abel requirió derramamiento de sangre. La ofrenda de Caín no requirió derramamiento de sangre. ¿Me están entendiendo? El asunto no era solamente el tipo de ofrenda. El asunto tenía que ver con el corazón de cada uno. Ojo, con el corazón de cada uno. Miren que allí es donde uno logra comprender, hermano, cuando uno realmente lee la palabra de Dios bajo la dirección del Espíritu, uno se va enriqueciendo con ella. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va trayendo iluminación de lo que Él reveló. Y ojo con eso que acabé de decir que es importante. Hoy Dios no está revelando nada. Todo lo que quiso revelar ya está revelado. Entonces lo que el Espíritu Santo, y lo he dicho siempre, lo que el Espíritu Santo de Dios hace hoy es traerme a mi vida iluminación de lo que Él ya reveló. Él no está dando nuevas revelaciones. El Espíritu Santo, que fue el que inspiró la escritura, el que reveló la voluntad de Dios para que quedara escrita, es el que trae sobre mi vida iluminación, me prende el bombillo, para que entiendan. Él es el que prende el bombillo en mi espíritu cuando yo voy a la palabra. Y entonces aquí es donde yo tengo que entender los principios del reino de Dios. ¿Sí me están entendiendo? Pastor, perdóname, no te estoy entendiendo. Tranquilo, hermano. Ya se lo voy a explicar con otras palabras. Cuando yo voy entendiendo lo que voy leyendo y me voy enriqueciendo, yo puedo hallar allí un principio valiosísimo que muchos hoy no toman en cuenta. La ofrenda que a Dios le agrada, sea cual sea, la ofrenda, y apunten esto allí en un papel, pero grábenlo en su corazón, hermanos. Aprendan este principio del reino que está establecido allí en la Biblia. La ofrenda que Dios ve con agrado es la ofrenda sacrificial. ¿Sí están entendiendo eso? Si tu ofrenda a Dios no es sacrificial, Dios no va a mirar esa ofrenda con agrado. Y no te estoy hablando de dinero. Ojo, ojo, ojo. Porque cada uno de nosotros somos de hecho una ofrenda a Dios. Recuerdan las palabras de Pablo en la carta a los romanos, ¿no? Amados, no presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tu cuerpo es una ofrenda a Dios. Tu vida es una ofrenda a Dios. ¿Sí me están entendiendo? Esa fue la razón por la cual, ojo, esa fue la razón que hizo que Jehová Dios viera la ofrenda de Abel con agrado. Alguien dirá, pastor, pero me parece injusto. Me parece injusto porque si Caín no pastoreaba ovejas, sino que labraba la tierra, entonces, ¿qué ofrenda iba a presentar Caín? Pero un momento, espere que usted está pasando por alto algo muy importante, hermano. Primero que todo, permítame le explico eso. Ojo, permítame le explico eso. ¿Usted se ha preguntado, hermano, quién le enseñó a Abel y a Caín presentar ofrenda a Dios? ¿Se han preguntado eso? Porque si usted lee la escritura desde el capítulo 1 hasta este capítulo, usted no va a encontrar por ninguna parte que Adán y Eva les enseñaron a ellos la importancia de presentar una ofrenda a Dios. Eso no está escrito, ¿cierto? Eso no está escrito. Pero por lógica, hermano, si Caín y Abel presentaron ofrenda a Dios, es porque eso se los enseñó Adán y Eva. O lo vieron hacer en el huerto
a sus padres. Porque nadie sin tener conocimiento va a coger un animal, lo va a matar y lo va a presentar delante de Dios como una ofrenda. Ellos tuvieron que haber aprendido de alguna forma la importancia de ofrendar a Dios. Si usted me pregunta, pastor, ¿qué fue lo que hizo que Adán y Eva pudieran entender la importancia de la calidad de ofrenda? Cuando ellos vieron que Jehová Dios los vistió con pieles. Allí nació el principio. Allí ellos tuvieron que haber comprendido la importancia del sacrificio para poder alcanzar justificación delante de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque Caín pudo, sin ningún problema, haber pedido una oveja a su hermano o haberle comprado a su hermano una oveja o haber tomado una oveja y presentar delante de Dios un sacrificio vivo, una ofrenda sacrificial. Y vuelvo y redigo, cuando hablo de ofrenda sacrificial, estoy hablando del carácter que tiene que tener la ofrenda que a Dios le agrada. Una ofrenda sacrificial. Cuando usted va a la carta a los Hebreos y va al capítulo de los héroes de la fe, Hebreos capítulo 11, versículo 4, dice el escritor a los Hebreos, por la fe Abel ofreció. Ojo, por la fe Abel ofreció. Permítame, yo le explico eso, hermano. ¿Por qué el escritor escribe por la fe Abel ofreció? Cuando usted lee allí por la fe, eso indica, voy a parafrasearle en otras palabras lo que el escritor está diciendo allí. Cuando el escritor dice por la fe Abel ofreció, lo que está diciendo es por lo que había en el corazón de Abel. Abel toma una oveja y la ofreció a Dios en sacrificio. ¿Sí están entendiendo? El asunto es aquí, vea. Tóquese aquí. Tóquese aquí simbólicamente, no. Obviamente, cuando le hablo de que el asunto es del corazón del hombre nuestro, no estoy hablando de... Deme un momentico, por favor. No estoy hablando del órgano humano, ¿no? Estoy hablando de lo más profundo de nosotros, donde tiene que morar Dios, donde tiene que reinar Dios. Cuando hay realmente una fe genuina en Dios, una fe que conoce a Dios, una fe que discierne a Dios, una fe que comprende quién es Dios, una fe que entiende qué es lo que Dios espera de nosotros, una fe que me enseña a mí que a Dios no le gustan las ovejas tuertas ni las ovejas flacas. A Dios no le gusta la mitad de tu vida, Él la quiere toda. Él no quiere un pedacito de tu corazón, lo quiere completo. Él no quiere que vos le des migajas de tu tiempo, quiere tu vida para usarla. Quiere tu tiempo para glorificarse en tu vida a través de Él. Él quiere que le entreguemos todo, hermano. Todas las áreas de la vida de un hombre o de una mujer de Dios tienen que estar siendo gobernadas por Él. Cuando hay una verdadera fe madura, cuando hay una verdadera fe responsable, esa fe se expresa en una adoración completamente genuina. Un hombre con una fe verdadera no le da a Dios migajas, no le da a Dios migajas. Le entrega toda su vida, le entrega todo su corazón, le entrega todos sus sueños, se olvida de sus sueños. Cuando yo le digo le entrega sus sueños, no le estoy hablando que le dice, Señor, mira, este es el paquetico de mis sueños. Aquí te lo envío, Señor, espero que me los cumpla, aquí te lo envío, no. Cuando yo te digo una vida, la vida de un hombre y de una mujer con una fe genuina, se olvida de sus sueños, se olvida de sus metas, se olvida de sus propósitos en esta vida, que todos son pasajeros, que todos son vanidad. Y le dice al Señor, aquí estoy, Señor, toda mi vida es tuya. Toda mi vida es tuya. Me presento yo mismo como un sacrificio santo, agradable a ti.
Eso es un acto recíproco. Escuchen esto. Eso es un acto medianamente recíproco al sacrificio que el Dios Padre hizo por cada uno de nosotros. El Dios Padre no envió un ángel por rescate nuestro. El Dios Padre entregó a su único Hijo. No mandó un brazo de Jesús, no mandó una pierna de Jesús, no mandó una oreja de Jesús. Jesús vino completo. El Hijo de Dios, siendo Dios, se hizo hombre. Y el Padre permite que su Hijo, siendo Dios, como el Verbo de Dios, se haga hombre, tome forma humana, tome forma de siervo. Y se humilló, dice el apóstol Pablo, se humilló hasta lo sumo, hasta lo más bajo, hasta la muerte y muerte de cruz, dice el apóstol Pablo. El hombre y la mujer que hoy profesa fe en ese Cristo, en ese ungido del Padre, en mi Señor Jesucristo, y pretenda no ser recíproco con ese bendito sacrificio, ese hombre y esa mujer no han nacido de nuevo todavía. No ha nacido de nuevo todavía, hermano, se lo aseguro. Cuando a uno le cuesta entregarse todo a él, repito, en reciprocidad a lo que él hizo por nosotros, cuando eso cuesta, se los puedo asegurar, ese hombre, esa mujer que vive ese tipo de cristianismo todavía no ha nacido de nuevo. Mediten en eso, que es muy importante. ¿Qué hace entonces el legalismo? El legalismo dice, lo que yo puedo hacer, mis restricciones pueden agradar a Dios. ¿Qué dice la escritura? Que esto es lo que no le gusta al legalista. ¿Qué dice la escritura? Lo que Dios estableció para que vos tengas justificación y santidad es suficiente. ¿Me estás entendiendo? Pastor, no te estoy entendiendo, perdóname, no te estoy entendiendo, no te preocupes, ya te lo voy a explicar de otra manera. El legalismo te dice, no puedes comer carne de cerdo, porque si comes carne de cerdo, vas a pecar delante de Dios, como si la justificación del hombre radicara en consumir una carne de cerdo. No, no tengo el tiempo, ese no es el tema de hoy. Pero qué dolor me da a mí toparme con cristianos evangélicos que todavía siendo disque justificados por la gracia, quieren vivir sujetos a la ley. Eso me duele. ¿Y saben por qué me duele? Porque cuando yo veo esas actitudes en muchos cristianos evangélicos, ¿saben qué es lo que yo veo ahí, hermanos? Veo ignorancia, veo ignorancia. Veo hombres y mujeres que están en lugares donde no, donde los están enredando, hermano. Donde no, donde ellos no están creciendo en el conocimiento de su Dios. ¿Por qué hay cristianos hoy bajo la gracia todavía sujetos a la ley? Cristianos que no entienden por qué, cuál fue el motivo de que el Señor haya puesto esa restricción sobre su pueblo Israel. Cristianos que no han entendido que si el cerdo es un animal inmundo, entonces Dios creó un animal inmundo. Y la Biblia dice que cuando Dios terminó toda su creación, vio que todo era bueno. La Biblia no nos enseña que cuando Dios terminó la creación, dijo, ah, se me coló el cerdo. Ah, ahora qué hago con este bendito marrano? No sé por qué lo crié. Bueno, voy a decir que este es inmundo. No, eso no lo encuentran en la Biblia. Pero hay cristianos evangélicos que todavía están sujetos a la ley, intentando alcanzar justificación y santidad, que yo ya la tengo no por mis actos, no por mis obras, sino por la obra que mi Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo cuál es el problema del legalismo?
que si te tomas una copa de vino, entonces vos sos un pecador. En estos días compartí un video sobre eso. ¡Wow! Y comenzaron los legalistas, comenzaron los hermanos débiles en la fe, que hay que reconocer, hay que amarlos a esos hermanos, porque son los débiles en la fe de los cuales habla Pablo. Pero pregunto yo, ¿será que cuando Pablo habla de los débiles en la fe está diciendo que esos hermanos toda la vida van a ser débiles en la fe? No, señor. Los débiles en la fe son los que entran a ser parte del cuerpo de Cristo y que tienen que ser enseñados y que hay que enseñarles qué es lo que realmente a ellos los justifica y los santifica delante del Dios Padre. Y que no es un acto humano, que no es una obra humana. Esos son los débiles en la fe. Cuando vos te topás con un hermano que te dice, pero vos no puedes tomar vino, mira, el vino embriaga. Perfecto, es que lo que la escritura establece como pecado es la embriaguez. Entonces, un ministro serio no tiene por qué inventar pecados donde la Biblia no los inventó. La responsabilidad, vuelvo y lo repito, de todo ministro es simplemente exponer lo que está escrito. Que en el proceso te vas a encontrar con religiosos, con legalistas, con libertinos. Eso es otro asunto completamente distinto. Cuando te los encontres, los vas a tener que confrontar y los vas a tener que alinear, o por lo menos intentar hacerlo. Pero ningún ministro tiene por qué inventarse pecados donde la Biblia no los establece. Exponga simplemente la escritura. Legalismo. Hermana, si usted se corta el cabello, usted está pecando delante del Señor. Déjese crecer el cabello. No se vaya, hermana, a cortar el cabello. Ese corte es del diablo. Corte corto, ese cortecito aquí que viene aquí, corte tipo niña bonita, ese corte niña bonita es del diablo. Hermana, no se me vaya a hacer ondas en el cabello, corte del diablo. Ojo que ahí hay un demonio. En cada capa hay un demonio. Déjese el cabello largo, que ese es su velo. Toman textos y los sacan de contexto para inventarse un pretexto y al final ese pretexto termina convirtiéndose en un mandamiento de hombres que Dios no estableció. Que hermana, ya le salieron canas, deje que le salgan las canas. Las canas son figura y tipología de su santidad. ¿No ve que son blancas? Hágame el bendito favor, deme agua. Déjese crecer las canas. No vaya a comprar tintes porque los tintes los venden en esos lugares y esos lugares son del diablo, hermana. No compre tintes, no le compre tintes al diablo. Porque usted está haciendo que el diablo prospere. ¿Sí me están entendiendo? No hacen, como está diciendo allí, ojitos, una exégesis del texto. No hacen una exégesis del texto. Cuando usted va a ese texto y usted hace una exégesis seria, se va a dar cuenta por qué Pablo está diciendo eso. Que hermana, si usted se echa tinte, está pecando delante de Dios. Y entonces la hermana que ya fue justificada, si realmente llegó a Cristo bajo un arrepentimiento genuino, ya fue justificada, ya fue santificada. Y no puede ser más santificada de lo que ya está. Ojo con eso. Ya está santificada. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario está sobre ella. Porque la justicia de Cristo que Cristo ganó en la cruz del Calvario y la santidad de Él ya está sobre ella. Hermana, pero si usted se echa un tinte, peca delante de Dios. Déjese la cana. Y la hermana se mira al espejo toda canosa y dice, ay, yo me veo como rara. Yo no quisiera verme así, yo quisiera echarme un tintecito. ¿Por qué las otras hermanas se echan tinte? Yo he visto otras cristianas que se echan tinte y salen a la calle lo más de bonitas. Ay, pero yo tengo que estar así con este poco de cara. Mana, Dios, escúcheme bien, el legalismo lleva a la esclavitud a hombres y mujeres que Cristo los hizo libres. ¿Me están entendiendo? Libres. Cada hombre y cada mujer, y lo he dicho siempre,
Lo he dicho siempre y vuelvo y lo repito. Cada hombre y mujer que llega a Cristo tiene la capacidad sin ningún problema de discernir qué es pecado y qué no es pecado en su vida. Y alguien dirá, pastor, no entiendo esto. Me explico. Pablo escribió 13 cartas en las cuales estableció todo el fundamento doctrinal sobre el cual la iglesia de Cristo iba a ser fundamentada, ¿cierto? En ninguna de las 13 cartas que Pablo escribió, usted va a hallar una especie de un Éxodo capítulo 20. Pablo nunca le va a mostrar a usted una carta donde Pablo especifique una cantidad de cosas que usted puede hacer y otras que no puede hacer. Pastor, explíqueme eso. ¿Por qué Dios sí lo estableció bajo su perdón, bajo su pueblo durante el antiguo pacto? Escúcheme bien lo que le voy a explicar aquí, espero que me lo entienda, hermano. Escuche. ¿Por qué el Señor tuvo que darle la ley escrita a Israel, primero en unas piedras y luego en unos papiros? ¿Por qué? Porque ese pueblo, ojo aquí, hermanos, aprendan esto, porque en ese pueblo nunca moró el Espíritu de Dios. ¿Sí entiende lo que le quiero decir ahí? En ellos nunca moró el Espíritu Santo de Dios. Si bien ellos tenían una conciencia de lo que era bueno y lo que era malo delante de Dios, pero nunca el Espíritu de Dios moró en ellos, como si mora en cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo bajo un nuevo pacto. Esto que le acabé de decir puede sonar muy simple, pero es más profundo de lo que ustedes creen. ¿Están entendiendo? Cito la escritura, Primera de Corintios 2:15. Acuérdense de eso, que lo he venido citando muchas veces en estos últimos días. El espiritual, dice Pablo allí, juzga todas las cosas. ¿Me están entendiendo? ¿Quién juzga todas las cosas? ¿El carnal? No, 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 no. No. Pablo dice, el hombre espiritual, la mujer espiritual, el que tiene el espíritu de Dios, el que está siendo gobernado por ese espíritu de Dios, tiene la capacidad de discernir todo lo de Dios. Permítame, les recuerdo las palabras de Jesús, las cuales les dice a sus discípulos antes de ascender al Padre. Hablándole del Espíritu Santo, dice Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, el Padre os enviará o os enviaré un consolador, hablando del Espíritu Santo. Y ahí es donde Jesús añade, y él, hablando del Espíritu Santo, dice Jesús, y él convencerá al mundo de tres cosas: pecado, justicia y juicio. Wow. ¿Ustedes están entendiendo eso? Aprendan esto que es muy importante. Y él convencerá al mundo, desde afuera los convencerá. Por eso es que nadie puede llegar a Cristo sin la obra del Espíritu Santo. Y no estoy hablando de regeneración, como los calvinistas erróneamente enseñan. No, 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 no. El hombre que llega a Cristo porque primero el Espíritu Santo redarguye el corazón de ese hombre de pecado, de justicia y de juicio. Eso no es regeneración, es convencimiento de pecado. ¿Me están entendiendo eso, amados hermanos? Ojo con eso. Si eso hace el Espíritu Santo con el impío desde afuera, por Dios, hermanos, ¿cuánto no hace el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros? ¿Ahora me están entendiendo? ¿Sí me están entendiendo o no me están entendiendo? A ver, los que están allí en TikTok, escríbanme en sí, si me están entendiendo. Si no me están entendiendo, lo explico de otra manera. Y los que están aquí, bueno, hay pocos con la cámara encendida, pero los que están aquí, ¿me están entendiendo? Sinceramente, no me vayan a mentir. ¿Me están entendiendo? Deme una manito. Ok, Sí, pastor. ok. Perfecto. Póngame cuidado aquí.
Póngame cuidado a esto que les voy a explicar porque voy a explicar esto asumiendo que hay algún hermano que no me está entendiendo lo que yo estoy explicando. ¿Por qué Pablo nunca escribe una carta, un capítulo de cosas que podemos hacer y de cosas que no podemos hacer los cristianos evangélicos? ¿Por qué Pablo nunca habla de eso? Porque no hay necesidad que la iglesia de Cristo tenga escrito en un papel lo que puede hacer y lo que no puede hacer. ¿Por qué no hay necesidad? Porque el hombre y la mujer de Cristo es templo de Dios. En él o en ella está el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo realmente mora en vos, él mismo te va a permitir entender, discernir cuando vos y yo estamos pecando y cuando no estamos pecando delante de Dios. No tenés que ir a preguntarle a un pastor si podés hacer esto o no. No tenés que preguntarle a un diácono, a ningún líder. Si el Espíritu mora en vos, hermano, Él te va a redarguir cuando estés haciendo algo que delante de Él es pecaminoso. Y si me pongo a hablar de este tema, me cogen las 12 de la noche, hermano. Y quiero que tengan en cuenta algo simplemente para que no vayan a descontextualizar lo que estoy entendiendo, lo que estoy diciendo, perdón. Tengan en cuenta, por favor, que lo que es pecado para unos no necesariamente es pecado para otros. Ojo con eso. Ojo con eso porque el berriondo legalismo tiene esa característica. Si yo descubro que algo es pecado para mí, automáticamente lo quiero establecer como pecado para todos los hermanos en la iglesia. Y resulta que no todo mundo dentro del cuerpo de la iglesia tiene las mismas debilidades y no todos luchamos con el mismo pecado. Todos tenemos debilidades completamente distintas. Cuando subí el texto, ojo, cuando yo subí, perdón, es que cuando subí el texto, cuando subí el video sobre si era pecado tomarse una cerveza o tomar vino, muchos comenzaron a refutar. Ah, ese calvo lo que es un hereje, ese calvo es un hereje, lo que está haciendo es incitando a la gente a tomar. Y entonces, ¿qué pasa con los hermanos alcohólicos que llegaron a Cristo y tuvieron problemas en el mundo con el alcoholismo? A esos me los hace aparte, por favor. Pero no porque ellos se emborrachan con una cerveza o tomándose una copa de vino o dos copas de vino. No, sacámelos aparte porque si ellos pecan, al tomarse una copa de vino, pecan ellos, viejo. El que se emborrache, el que se embriague con una sola copa de vino, ese hombre, esa mujer está pecando. Pero ese hombre, esa mujer que está pecando, no me puede convertir eso en una doctrina y decirme a mí que como se embriagó con una copa, yo tampoco me la puedo tomar, porque yo con una copa de vino no me embriago. Y si yo me tomo una cerveza, no me embriago. ¿Y qué dice la escritura? Lo que la escritura establece como pecado es la embriaguez. Explicaba yo en el video, hermanos, salgan de esa santurronería, de esa hipocresía, de ese legalismo. El vino en la Biblia, el vino que tomaban los judíos, era vino que embriagaba. El vino que tomaba Jesús embriagaba, y lo expliqué, y aún así no entienden. El vino que tomaba la iglesia embriagaba. La copa que Jesús utilizó en la cena, en cada cena, cuando él estableció la última cena, esa copa era vino que embriagaba. Jesús tomaba vino que embriagaba. Jesús nunca se embriagó, obvio. Les expliqué con la Biblia y aquí es donde yo tengo que tomar agua, porque la presión se me sube, hermano, cuando uno le está enseñando a la gente por la Biblia, porque yo no estoy hablando de un pensamiento mío, les mostraba allí el texto cuando Pablo habla de tomar la cena indignamente y les decía y les explicaba el texto. Hermanos, ¿saben qué es tomar la cena indignamente? Vayan al texto, Primera de Corintios capítulo 11.
¿En qué radicaba eso? ¿Por qué Pablo los exhorta a la iglesia en Corinto? Porque resulta que habían hermanos en la iglesia en Corinto que abusaban de la copa, o sea, tomaban la copa que era para participar de la cena del Señor y se pegaban de la copa, hermano. Al abusar de la copa se embriagaban. Entonces, ¿era embriagable o no? Entonces pregunto yo, ¿era embriagable ese vino o no? Y todavía me decían que no, que ese vino no era embriagable, que eso era jugo de uva y que le echaban leche en polvo. Ese es el grado de ignorancia y de ceguera que hoy hay dentro del cristianismo. Y luchar con eso no es fácil, hermano. Pero está allí escrito, está escrito. Ese era el pecado y por eso muchos habían muerto. Ojo, por eso muchos en la iglesia en Corinto habían muerto, por abusar de la copa. Por abusar de la copa se embriagaban, o sea que el vino era embriagable. Pero cuando el religioso va a ese texto, el religioso quiere hacer esto, vea. El religioso va a ese texto y dice, ay, ese vino era embriagable. No, no, no era embriagable, no, era jugo de uva con azúcar y leche en polvo. Otros le echaban clavos. No, 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 viejo. No inventes pecado donde no hay. O sea, Dios no te llamó a vos ni a ser santurrón, ni a que te inventes pecado. Simplemente cumplí con vivir en la santidad que Dios te exige. No te pongas a inventar pecados. Por eso ustedes se encuentran dentro de ese legalismo que hay gente que le dice al hermano, hermano, usted fue a cine, ¿cómo así que usted fue a cine, hermano? Usted se sentó en silla de escarnecedores, ¿usted cómo hizo eso, hermano? Arrepiéntase, hermano. Unja sus piernas, unja toda su parte de atrás con aceite, hermano, y limpie su cuerpo. Purifique su cuerpo. Porque usted se sentó en silla de escarnecedores, hermano, no es que ahí se sientan impíos. Los hijos de Dios no pueden ir a un cine porque eso es del mundo. Ay, Dios mío, bendito. Ese es el nivel, ojo, ese es el nivel de entendimiento y de comprensión que hoy muchos hombres y mujeres que se dicen ser cristianos evangélicos asumen. Y tratando de alcanzar una santidad humana, se convierten en piedra de tropiezo para otros. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Tratando de alcanzar una santidad humana, se convierten en piedra de tropiezo para otros. Porque yo no tengo por qué decirle al impío, vení a Cristo, pero ten en cuenta, ojo, ojo, antes de llegar a Cristo, vení te digo, no puedes ir a cine, porque los cines son del mundo. Pues resulta que los supermercados también son del mundo y ellos van y hacen mercado en los supermercados. O los supermercados son del cielo, o cómo es la cosa. ¿Cierto que no? O las universidades son del cielo, pero ellos mandan a sus hijos y ellos han ido a universidades. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso es hipocresía. Eso es legalismo. Es un legalismo estúpido y absurdo que hoy ustedes encuentran dentro del cristianismo. Pero están viendo en el texto, claro, y no, y siguen diciendo que no, viejo. Y siguen diciendo que no. Siguen creyendo que en las bodas de Caná el agua que Jesús convirtió en vino era era una prácticamente una caspiroleta. Era un granizado de uva con lechera. Ay, Dios mío, que eso no era vino, que eso era un granizado de uva con leche en polvo, que ese era el mejor vino. Santo Dios, santo Dios. Descontextualizan todo. Por eso Pablo dice, como está escribiendo aquí una hermana, todo me es lícito. Claro, es que eh, cada uno tiene que tener la capacidad de discernir, vuelvo y repito. Para eso fue puesto el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Claro que hay hermanos débiles en la fe.
Hay que restringir nuestra libertad por esos hermanos débiles en la fe. Pero esos débiles en la fe tienen que crecer. Esos débiles en la fe no se pueden quedar ahí enanos espiritualmente. ¿Me están entendiendo? Esos débiles en la fe no se pueden quedar ahí enanos toda la vida. Entonces, ojo con eso, amados hermanos. Porque muchos creen que la ley justificaba al hombre. Uno se encuentra todavía con ese tipo de cristianos evangélicos. Y eso jamás fue cierto. De hecho, la ley fue dada aproximadamente unos 430 años después de Abraham. Y Abraham fue justificado sin la ley mucho antes de la ley. Génesis 15:6. Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Pablo siempre, escuchen esto, Pablo siempre habló de eso. En la carta a los Romanos, en el capítulo 4, Pablo habla de que la justificación siempre fue por fe. Entonces alguien dice, pero venga, ¿y entonces por qué vino la ley? Pablo responde a eso. Pablo enseña que la ley vino para mostrar el pecado. La ley vino para que el hombre se diera cuenta de su condición pecaminosa. Como lo decía yo en un video, la ley es una especie de espejo que simplemente te muestra tu condición, pero el espejo no tiene el poder de cambiar tu condición, solo revela tu condición. ¿Qué hace el espejo? Al revelar tu condición, si estás sucio, el espejo de alguna manera te dice, anda, bañate porque yo no te puedo bañar. Lo único que yo puedo hacer es mostrarte el mugre que hay en vos. Por eso es que Pablo, ojo, por eso es que Pablo en Gálatas capítulo 3 versículo 24 dice Pablo allí, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La ley es la que le muestra al hombre su condición, convence al hombre de su condición y por eso es que el hombre llega a Cristo. El ayo era una especie de tutor, ¿no? Como una nodriza, como alguien que está al cuidado de algo. Ojo con esto, hermano, voy terminando. Voy terminando. Cuando nosotros miramos bueno, en lo que se nos enseñó, que es el Nuevo Testamento, a partir de Mateo, y aprovecho pues para decirles aquí, el Nuevo Testamento realmente no comienza en Mateo. El Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento realmente comienza en el libro de los Hechos, más específicamente a partir del capítulo 13 del libro de los Hechos. Allí comienza verdaderamente el Nuevo Testamento. Jesús nunca, hermanos, condenó la ley. ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando vino a la tierra? Condenó la interpretación que los fariseos le daban a la ley. Porque los fariseos intentando explicar, interpretar la ley, terminaron poniendo mandamientos y reglas humanas. ¿Sí? ¿En qué convirtieron la ley? Prácticamente convirtieron la ley en una relación con Dios a través de un sistema religioso. Por eso es que Jesús les dice en Marcos 7:8, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Pero muchos cristianos no se preguntan eso. Muchos cristianos no se preguntan eso. ¿Esto es mandamiento de Dios para mí? ¿O este es un mandamiento del movimiento misionero mundial o del pentecostalismo o de la IPU para mí? ¿Esto de no cortarme el cabello es un mandamiento de Dios para mí como iglesia? ¿Esto de andar con faldas largas de jean siempre es un mandamiento para mí como iglesia? ¿Esto de andar con camisa manga larga y corbata siempre es un mandamiento para mí como iglesia? ¿Eso de comprar ropa solo en almacenes de ropa cristiana, eso realmente es un mandamiento para mí como iglesia o eso qué es? Mucha gente no se pregunta eso. Simplemente asumen.
asumen ese yugo que un hombre les puso y que no se los puso Dios. Termino con esto. El legalismo siempre agrega, hermanos, siempre el legalismo va a buscar agregar a lo que Dios estableció. Y cada uno de nosotros, repito, tenemos la responsabilidad de meditar seriamente sobre eso. ¿Sí? Mediten en eso, hermanos. Y quiero terminar con las palabras del apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 5. Vamos allí, por favor. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Ojo, recuerden por qué Pablo escribe esta carta a la iglesia en Galacia, para los que de pronto no lo entienden o no lo saben. Ojo aquí. ¿Por qué Pablo le escribe esta carta a la iglesia en Galacia? Porque desafortunadamente lo que estaba pasando en ese contexto es exactamente lo que está pasando hoy en medio de mucha iglesia de Cristo, ¿sí? Y cuando hablo de iglesia de Cristo no estoy hablando de denominaciones, estoy hablando de hombres y mujeres, porque la iglesia de Cristo no es una denominación. La iglesia de Cristo es una asamblea, es un conjunto de hombres y mujeres. Explicado eso, repito, ¿qué estaba pasando en la iglesia en Galacia? Resulta que el cristianismo siempre ha sido atacado por el judaísmo. Ojo con esto. La cuestión del judaísmo no es nueva. Esa cuestión que hoy está atacando al cristianismo, que hoy se conoce como raíces hebreas, ojo con eso, porque eso no es nuevo. Ojo, eso no es nuevo. A la iglesia bíblica siempre le atacó el judaísmo y el gnosticismo. Siempre. Entonces, el judaísmo había permeado la iglesia en Galacia y habían hermanos en Galacia que se habían dejado enredar por los judaizantes, porque los judaizantes les decía, venga, ustedes se hicieron circuncidar. No, no, Pablo nos dijo que ahora la circuncisión era la del corazón. Y entonces los judaizantes les decían, pues Pablo los enredó. Ese Pablo tiene mucho cuento, ustedes se tienen que circuncidar si realmente quieren ser aceptos ante el Dios de Israel. Se tienen que circuncidar. Y resulta que algunos hermanos hasta estaban cayendo en eso. Por eso Pablo escribe esta carta. Y en el capítulo 5, en el versículo 1, dice Pablo lo siguiente: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ya les voy a explicar eso y con eso termino el estudio de hoy. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pongan cuidado aquí. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. O sea, si ustedes creen, voy a parafrasear lo que Pablo les está diciendo. Si ustedes creen que ustedes van a alcanzar justificación y santidad, van a hacerse más aceptos delante de Dios, entonces ustedes se están apartando de la gracia de Cristo. Por eso Pablo les dice, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Y aquí es donde Pablo dice en ese versículo 4, de Cristo os desligasteis. O sea, si ustedes van a buscar santidad y aceptación delante de Dios por medio de un acto,
por medio de un acto que ya no aplica a ustedes, ustedes se desligaron de Cristo, lo que por la ley se quieren justificar. Los que por la ley se quieren justificar de la gracia cayeron. Pues nosotros por el Espíritu, wow, y ahí, miren ahí lo que Pablo les dice, que es lo que yo les estoy diciendo hace rato. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo, hermanos, lo que están escuchando? Miren lo que Pablo dice en el versículo 4. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, ojo aquí, pues nosotros por el Espíritu, dice Pablo, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo allí? A mí no me guía la ley. Yo no tengo un tratado, dice Pablo. Permítanme, les parafraseo eso. Pablo está diciendo, nosotros no tenemos un tratado de cosas que podemos hacer y de cosas que no podemos hacer. Nosotros no tenemos un papel. Nosotros no tenemos una piedra con leyes. Nosotros no tenemos papiros con leyes escritas para nosotros. No, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque el Espíritu es el que me muestra a mí en qué yo peco delante de mi Dios. ¿Sí me están entendiendo lo que Pablo está escribiendo allí? Porque en Cristo Jesús, les dice Pablo, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y permítame, yo aprovecho aquí algo, hermanos, que yo tengo que explicarles esto. En estos días tuvimos un pequeño conflicto, un roce de maneras de pensar dentro del grupo de WhatsApp que yo tengo. Permítame, yo les explico algo aquí, ya termino. Eh, Permítame, yo les explico algo aquí, busco un texto. Mm, permítame, yo aquí busco un texto. Denme un momentico nomás. Denme un momentico y ya termino, hermano, porque esto es importante. Gálatas capítulo 5. Oh, ya, entiendo. Gálatas capítulo 5, versículo. Ok, póngame en cuidado a esto. Y ya con esto termino, hermano. Ojo aquí. Ojo aquí que ya con esto termino y tengo que explicarles esto porque hay personas que no entienden algo muy importante que tiene que ver con la apologética. A veces a los que hacemos apología se nos trata de burladores. No, la apología no hace burla. No, la apología utiliza, escuchen bien lo que les voy a decir aquí. La apología utiliza un principio que no es antibíblico. Es un principio completamente escritural, que es la ironía, ¿sí? Otros lo entienden como sarcasmo, pero realmente es ironía. Ejemplo, a veces yo hablo de alguna manera, o utilizo una expresión, de hecho tengo un personaje que es turbado, ¿no? Los que han visto mis videos saben que yo tengo un personaje al cual lo llamo turbado y ese personaje es el que me representa a ese tipo de cristianismo que profesan una fe que no entienden, ¿sí? Ese personaje es turbado. Y de hecho tengo otro personaje que es confusión, ¿no? Tanto turbado como confusión me representan a los hombres y mujeres que profesan una fe que no comprenden. Entonces hay gente que cuando me ve hacer eso dice, pero este varón, ¿por qué se burla? No es burla. La ironía, la ironía es un principio, repito, es un principio apologético que se utiliza en apología. A ver, ¿cómo les pongo este ejemplo? ¿Cómo les pongo este ejemplo? ¿Ustedes han escuchado hablar de la terapia de shock? ¿Sí?
Ok, la terapia de shock o de la terapia de choque en la psicología humana consiste en confrontar de manera fuerte a alguien para ver si esa persona, al ser confrontado fuertemente, sale de su error. Eso son terapias de choque. Me explico. Cuando vos tenés un muchacho, un hijo rebelde que no te quiere comer por estar pegado al celular, entonces vos aplicás terapia de choque. ¿Qué haces? Le quitas el celular un día. Eso va a ser una cosa de loco para ese muchacho. Se te va a rebeldizar, te va a hacer pataleta, pero eso que vos estás haciendo, no lo estás haciendo por mal, ¿cierto? Eso es una terapia de choque. Ejemplo, otro ejemplo. Cuando vos te has topado, y yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado, ojo aquí, cuando te topas con alguien y les has dicho un amigo, deja de ser tan bobo, deja de ser tan bobo, hombre. Y ves que el amigo sigue haciendo lo mismo. Entonces un día lo coges del cuerpo y lo estremeces. Hola, despertá, hombre, despertá, deja de ser bobo. ¿Cierto? Alguna vez alguno de nosotros lo hemos hecho. Eso es terapia de choque. Resulta que cuando usted ve el contexto de lo que Pablo le escribe a estos hermanos en Galacia, entonces le dice algo aquí. eh, Pongan cuidado lo que Pablo le dice, vayan al texto, porque aquí les voy a dar un ejemplo de lo que es ironía y es una ironía fuerte. Es una ironía que para muchos hoy, si yo uso esto como ironía hoy, me van a tachar de que yo soy un grosero y que soy un atrevido. Pero miren lo que Pablo hizo con la iglesia en Galacia. Ojo aquí. Gálatas, vayan a la cita, por favor, para que no crean que yo me estoy inventando esto. Gálatas capítulo 5, por favor. Y leamos desde el versículo 10. Gálatas capítulo 5 versículo 10 dice el texto. Les dice Pablo, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. ¿De quién está hablando Pablo? Del hermanito que estaba en medio de la iglesia en Galacia y que ya se había convertido al judaísmo, a las raíces hebreas, y les estaba diciendo, hermanos, miren, circuncídense, miren que yo ya me circuncidé, circuncídanse para que realmente ustedes sean aceptos delante de Dios. ¿Sí están entendiendo? Perfecto, sigo leyendo. Verso 11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ojo, ¿qué era la circuncisión? La circuncisión, explico. La circuncisión era que cuando a un niño, cuando era destetado, le tomaban el prepucio de su pene, que es esa parte carnosita que tienen los bebés, tomaban esa parte y la cortaban para que el pene no tuviera, no estuviera cubierto por esa piel. Ok, eso era la circuncisión. Entonces dice versículo 11, y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Dice Pablo, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Y ojo lo que dice el versículo 12. ¿Qué dice Pablo en el versículo 12? ¿Qué es lo que Pablo les dice en el versículo 12? Les dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Ustedes entienden qué fue lo que Pablo dijo allí, no? ¿Saben a qué se refiere Pablo cuando está diciendo eso? ¿Cierto? ¿Sí están entendiendo o no? Ojalá se mutilasen. Pablo ahí no está hablando de circuncisión, está hablando de mutilación. Ok, aquí el hermano me está diciendo que no entiende. Listo. Lo que pasa es que no lo puedo decir porque de pronto me, me pone en problema en el live. Repito, exacto, cástrense. Ya entendieron. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, los que se circuncidaron y los que quieren que ustedes también se circunciden, dice Pablo, ojalá se mutilasen todos los que los quieren perturbar a ustedes. Ojalá no se corten solamente la puntica, ojalá se corten todo el miembro, se castren completamente. Eso es ironía. ¿Y Pablo está siendo grosero allí? De ninguna manera. Pablo está utilizando una terapia de choque allí para ver si así estos hermanos en la iglesia en Galacia despertaban y entendían el asunto.
Y termino. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, les dice Pablo, a libertad fuiste llamados. Exacto. Reaccionen, reaccionen. Entonces, cuando uno hace apología, uno no hace burla. Uno utiliza ironía para que reaccionen. Pastor, ¿me puedes dar otro ejemplo de ironía? El profeta Elías. ¿Se acuerdan cuando el profeta Elías les dijo a los sacerdotes de Baal, grítale el más duro, grítale el más duro? De pronto él está durmiendo y no los escucha. ¿Qué es eso? Era ironía. Nadie puede decir, ay, mira, mira, Elise. Ay, no, Elías, así no, Elías. No, no, Elías, es con amor, Elías. Acérquese a los profetas de Baal y dígale, vengan, muchachos, vengan. Tomen gaseosita, vengan, no, salgan del error, muchachos. No, 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 no. Eso es ironía con un buen sentido, con un buen propósito. De hecho, hasta el Señor Jesús utilizó ironía cuando les hablaba a los fariseos y a los hipócritas, cuando los trató de sepulcros branqueados. Eso no es burla. Cuando Jesús le dijo a los hipócritas, a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados, no se está burlando de ellos. No se está burlando de ellos. Está utilizando ironía para confrontarlos con su pecado. ¿Me están entendiendo? Eso es ironía. Cuando Jesús dice, no den lo santo a los perros y no echen vuestras perlas a los cerdos, está utilizando ironía. ¿Ya entendieron? Bueno, espero que entiendan eso porque mi contenido tiene ironía en ocasiones. No siempre, pero la tiene. Bueno, hermano, espero que este tema les haya servido a ustedes de algo. Si no te has suscrito a nuestro canal JL López Apología, te invitamos a que te suscribas y a que compartas este video con otras personas si te parece que es un video con un contenido edificante. Si no, hermano, no hay ningún problema. Si le gustó, déjeme su like ahí. Y si ve que otros pueden aprender algo de esta enseñanza, por favor, compartan. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios nos presta la vida, con esta serie Una fe responsable. Paz y gracia para todos.